de España y ni siquiera tuvo pues la atención de contestarme. Bueno, esta declaración del presidente López Obrador ahí aseguró que continuó la pausa. Ya lo sabe, ¿no? El gobierno español ha reaccionado vía la Cancillería. Rechazó tajantemente, esa es la palabra, comillas, tajantemente, las declaraciones del presidente sobre el rey, empresas españolas, sectores políticos de España. Dichas declaraciones, leo textual, resultan incomprensibles tras una exitosa comisión binacional que tantos resultados concretos ha ofrecido. ¿De qué se trata todo esto? ¿En qué andamos? Pues bueno, sepa. Marcelo Ebrard, José Manuel Álvarez, cancilleres México-España, anunciaron el relanzamiento de la cooperación entre los dos países en el marco de la 13ª reunión de la Comisión Binacional México-España. Estábamos emocionados, ¿eh? Estaban echados a andar los dos cancilleres, pero Bart explicó que la pausa que declaró el mandatario mexicano fue un periodo de reflexión respecto a la relación bilateral, hacia dónde va. Como usted sabe, pues a la mera hora pues estaban felices con la pausa, con el relanzamiento de la relación, y apareció esta mañana el presidente. Joel Peña, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Europa. Joel, gracias. ¿Cómo has estado, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues que ya íbamos encarrelados y nos volvió a aparecer la pausa. Exactamente, ¿qué pasa en la relación bilateral? Esa palabra pausa que ni siquiera está en el lenguaje diplomático. ¿Ante qué estamos? Justamente, de entrada, lo primero que habría que decir es que no existe un consenso sobre lo que significa que una relación entre estados se encuentre en pausa, como lo ha calificado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Al menos en los instrumentos jurídicos en materia de derecho diplomático y consular, concretamente las convenciones de Viena de 1961 y 1963, no lo contemplan. Para el presidente López Obrador, todo parece indicar que esta pausa se debe a que el gobierno español y la Casa Real no se han disculpado, y citando al presidente López Obrador, por el exterminio, la represión y los asesinatos a los pueblos indígenas precolombinos. Esto quiere decir antes de que digamos, no se han disculpado por el exterminio de los pueblos indígenas que vivían aquí en México antes de la llegada de Cristóbal Colón y una vez que comenzó la conquista en 1521. Pero desde mi perspectiva, las relaciones han seguido su curso. Ambas partes han hecho hasta cierto punto caso omiso de estas declaraciones porque obviamente están conscientes de que una eventual ruptura sería muy perjudicial en todos los sentidos. Oye, ¿qué va a pasar, Digo, la impresión que me dio es que hoy España las cosas no le gustó, como que no le gustaron las cosas. Así nos vamos hasta el fin del sexenio, seguramente, ¿no, Joel? Pues lo más seguro es que sí. Lo que pasa es que cuando nosotros nos preguntamos que cómo ha sido la relación diplomática en el sexenio actual, en términos generales yo diría que ha sido cordial, al menos cuando nos referimos a los términos prácticos, pero ha habido momentos de tensión. Un ejemplo ocurrió en 2019, cuando precisamente el presidente López Obrador envió una carta al rey de España, Felipe VI, solicitándole que su pueblo, y vuelvo a citar al presidente, ofreciera una disculpa pública a los pueblos originarios por haber saqueado sus bienes y tierras y haberlos sometido desde la conquista de 1521. En octubre de 2020 envió una carta similar al Papa Francisco, en la que también hacía mención de España como uno de los actores que perpetuó estos crímenes. Un año después, en 2021, Andrés Manuel López Obrador arremete contra empresas españolas, acusándolas de actos de corrupción, y finalmente, pues las declaraciones más recientes del mandatario de la necesidad de pausar las relaciones, aún cuando se acaba de celebrar el día de ayer la reunión a la que hacías referencia en tus comentarios. Pero insisto, esto no ha inhibido las relaciones bilaterales, claro, que siempre se han caracterizado de cordiales, de amistad y de cooperación en múltiples ámbitos. Pero esto seguirá igual, ¿no? En términos del presidente de aquí al final del sexenio, porque forma parte, además, pienso, como de una constante en su visión del mundo, en su visión de pobres ricos, conquistados, indígenas, y luego que llegan los que se creen superiores. Incluso hace poco hubo otra referencia a Estados Unidos se cree el dueño del mundo, cosas de ese tipo.
pues está en lo suyo, pero supongo que a España no le gusta, ¿no, Joel? Por supuesto que no, o sea, el que hablen de un país genera resquemor. Lo mismo pasaría si alguien hablara de México. Sí, claro. El presidente Andrés Manuel López Obrador también saltaría. Pero coincido contigo, Javier, en que es una constante. Él, en lo general, al menos en términos de las relaciones internacionales, de la política exterior de México, siempre hace, digamos, una deferencia hacia los gobiernos latinoamericanos que de alguna forma sufrieron la conquista, que sufrieron dictaduras militares, pero siempre arremete contra países que son los denominados países desarrollados, ¿no? Aquellos que en su momento fueron grandes imperios, pero pues no hay que olvidar que eso es historia, y desde mi perspectiva no hay que olvidar la historia, pero sí hay que abandonar esos discursos que lo único que hacen es generar malos precedentes y una mala imagen del país al exterior, que es lo que ha estado pasando recientemente con México, no solo por todas estas declaraciones, sino porque hay una verdadera ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso me atrevería a decir del país a nivel internacional, sí, no sí. solo en América Latina, sino que vemos que no se presenta en ninguna cumbre, en ninguna reunión de alto nivel, y que son otros, los altos funcionarios, los que asisten en su representación. Doctor Joel Peña, saludos allá hasta la UNAM. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Javier, un gusto saludarte. Gracias.